Creo que algo se va a entender igual. Algo voy a poder expresar. Qué bárbaro. Venía meditando en varias cosas de la palabra en este último tiempo. Y sentía una carga específica con la obra del Señor en cada una de las familias de la iglesia. Amén. El Señor, hay una obra preciosa que el Señor hace cuando una familia se entrega al Señor, y hay una obra distinta que pasa cuando un miembro de la familia se convierte. Quizás los que fueron los primeros en convertirse al Señor, en aceptarlo como su Señor y Salvador, han experimentado un proceso bastante contradictorio, ¿no? Esto que dice la palabra también de que se ponen en contra de uno, y es lógico. Los miembros de la familia, cuando no conocen al Señor, es lógico porque tienen otro pensamiento, otra forma de pensar. Y esto es lo que hace el Señor en nosotros, ¿no? Nos renueva en el espíritu de nuestra mente, renueva nuestro entendimiento. Amén. Yo creo que acá hay muchas familias representadas en las que el Señor viene obrando hace mucho tiempo, y como también en la mía, por la gracia de Dios. Pero quería puntualizar, y tenía una carga específica con tres grandes males que acechan a las familias, y esto vale tanto para la familia individual como para la familia de la iglesia, que tenemos que cuidar y que velar. Tenemos la responsabilidad de proveer para los nuestros. Sabemos que la Escritura enseña que hay una responsabilidad primaria en el hombre, en la cabeza del hogar. Pero qué lindo es cuando todos los de una familia caminan en la misma dirección y quieren caminar en la voluntad de Dios. Eso es algo hermoso, algo tremendo, algo poderoso que el Señor hace. Una obra tremenda cuando una familia completa se consagra al Señor y quiere glorificarle. Quería que para hablar de este tema me acompañen a visitar a una familia del Antiguo Pacto en Génesis 37. Tengo otra voz, soy otra persona. Qué bárbaro. Cuando vine estaba bien, pero bueno. Gloria a Dios. Quería que a modo de visita podamos empezar a meternos un poco en la intimidad de la familia de Jacob, ¿sí? Aunque sea algunos versículos, poder ver lo que dice la palabra. Y el otro día hablaba con los chicos de Casa Bíblica, y cuando uno comparte el Evangelio o da a conocer a otra persona que es cristiano, y esa persona se muestra interesada, empieza a preguntar acerca de algunas cosas, a veces puede pasar. Y es interesante dialogar en torno a la palabra, cosas del Señor. Y tenemos que tener fundamento, ¿no? Esto que decía el pastor esta mañana, volver a la palabra, tener un fundamento bíblico. Y a veces vamos a encontrar un texto específico como respuesta a determinada situación.
Y a veces vamos a encontrar un relato que nos esclarece una manera de proceder en cuanto a una problemática específica. Entonces tenemos o un versículo o un relato. Y en el Antiguo Pacto pasa mucho esto, que el Señor nos dice específicamente cómo tratar ciertos temas, pero nos muestra un relato bíblico en el que al adentrarnos podemos ver cómo el Señor obra y todo lo que tiene para decirnos. Sin más preámbulos, vamos a empezar en el versículo 1. Y dice el texto, el título, José es vendido por sus hermanos. ¿Sí? Conocemos esta historia, que es muy, muy conocida, muy popular. Pero a simple vista, el título, por ahí estamos acostumbrados, pero está hablando de un hombre temeroso de Dios que fue vendido por sus hermanos. No fue vendido por los vecinos, no fue vendido por mercenarios, por naciones extranjeras, fue vendido por sus hermanos. Y esto es lo trágico de esta parte de la historia, pero vamos a ver que el Señor es fiel y misericordioso con los que le temen y guardan sus mandamientos. Dice el verso 1 del capítulo 37. Habitó Jacob en tierra. Gracias. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Voy a leer la NBI. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia, ¿sí? Una familia de carne y hueso, ¿sí? Común y corriente como nosotros, ¿sí? Tenemos que ponerlos en la piel de ellos en el momento histórico. Una familia escogida por Dios también, como cada uno de nosotros fuimos escogidos por Dios para sus propósitos, por su misericordia. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José, este es uno de sus hijos, tenía 17 años, apacentaba al rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Gracias, Miguel. Dos más. Creo que muchos conocemos el relato, pero por si alguno no conoce, Jacob era un hombre hasta en este momento que tenía un proceso de Dios en su vida, ¿sí? Había conocido a Dios, el Señor se había revelado varias veces y tuvo un momento en el que fue crucial en su vida, que el Señor cambió completamente su mentalidad. El Señor pudo terminar de obrar en aquella noche que él se quedó luchando con Dios, con el ángel, y pudo vencer. Y esto representa cuando uno tiene una experiencia con Dios, cuando uno busca al Señor, porque tiene una necesidad, porque siente esa necesidad. Ayer Flor nos hablaba que somos necesitados, y él en un momento se sintió así, muy necesitado, y clamó y buscó al Señor. No se quedó con su necesidad solamente para lamentarse, sino que decidió ponerse a hacer lo que como un hijo de Dios tenía que hacer, buscar a Dios. Y tuvo una experiencia tremenda, ¿sí? Pero su vida espiritual seguía adelante.
El Señor tenía mucho más para él y para sus hijos y para su descendencia. Muchas más cosas que el Señor quería hacer y quería romper en su vida. Entonces es un hombre procesado por Dios, que hasta el momento tenía 13 hijos. No sé si habían nacido todos todavía, pero llegó a tener 13 hijos. Tuvo 6 con una esposa, porque en la antigüedad, vamos a situarnos en aquel momento, no es como ahora. El diseño de Dios es el padre y la madre, ¿sí? El esposo y la esposa, el Señor y la iglesia. Siempre fue el diseño de Dios ese. Algunos comentaristas dicen que por motivos de reproducción de la especie, el Señor permitió en un pequeño tramo de la historia que pasen estas cosas, que el patriarca pueda tener más de una mujer. Tenía una mujer y podía tener hijos con sus siervas, pero el diseño de Dios siempre fue el representado por él y la iglesia. Entonces, él tenía diferentes hijos de diferentes esposas. Y había uno llamado José, que va a ser el personaje central de aquí en adelante, ¿sí? de todos los personajes que aparecen en esta historia. Por eso dice, cuando José tenía 17 años, apacentaba junto a sus hermanos. Y los hermanos eran mayores que él. Y se ve que había un problema familiar. Los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa eran sus hermanos mayores, que eran concubinas de su padre, estas mujeres. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Sí? Y esto es algo que comienza a relatar, ¿sí? Moisés cuando escribe esta parte del Pentateuco, y que nos da un indicio más o menos de lo que pasaba en esa casa. Los hermanos más grandes se portaban mal, ¿sí? Hacían las cosas mal, procedían como impíos, como hombres del mundo, como sin temor de Dios. Y José tenía cercanía con su padre y le informaba lo que hacían sus padres a sus espaldas. Podríamos llamar, era un buchón, pero en realidad ya vamos a ver por qué lo hacía. No era que él quería solamente buchonear, para usar un término común, a sus hermanos, sino que él trataba de informar porque él tenía temor de Dios, porque era una familia escogida por Dios, porque ellos se sabían una familia escogida por Dios. Su padre les contaba lo que Dios le había hecho en su vida. Su padre sabía el propósito que tenía para su familia, Dios. Y ellos no lo ignoraban en su mente, pero sí lo ignoraban en sus actitudes. Y si hacemos un paralelo en nuestra familia, ¿no? Todos tenemos familias, algunos más numerosas, otros menos numerosas. Qué importante que es, ¿no? Poder velar, poder mirar la conducta del que está al lado mío, no para juzgar, sino para ir a hablar con quien es correcto hablar, con quien puede brindar algún tipo de ayuda, algún tipo de salida, ¿sí? ¿Y esto cómo se hace? Simplemente dándonos vuelta a observar la conducta. Hoy en día podemos ver que cada vez las familias están más enchufadas a la conectividad, a la pantalla, y dejan de empezar a mirarse a los ojos, a contemplar
a charlar, ¿sí? A dedicarle tiempo de calidad a su familia, ¿no? En este momento no había Netflix, no habían celulares, pero el único que observaba con temor de Dios a los que estaban al lado suyo era José. Y para hablar con quien tenía autoridad para hacer algo al respecto. Qué diferente hubiese sido si José iba y hablaba con un vecino o hablaba con otro de sus hermanos y empezaba el complot y empezaba el mal proceder en José también. Qué diferente hubiese sido la historia si él no hubiese tenido temor de Dios para hacer esto. Y en la iglesia, en la congregación, también pasa esto. Nosotros como hermanos en Cristo tenemos que sujetarnos y velar y cuidarnos los unos a los otros. Amén. Qué importante es sentirnos familia, y si vemos a nuestro hermano que está mal, que está necesitado o que está procediendo de una manera que sabemos que no agrada al Señor y que no le conviene a Él tampoco, porque todo lo que dice la palabra tenemos que entenderlo no como un reglamento. Amén. Es la ley del Señor, pero no es un reglamento para seguir a rajatabla. La palabra tenemos que entenderla como, o comprenderla o mirarla como una expresión del amor de Dios para su pueblo. Todo lo que está escrito es para cuidarnos. Todo lo que está escrito es para bendecirnos. Es porque el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros y en nosotros quiere bendecir a nuestra familia, quiere bendecir a la iglesia. Amén. Aleluya, porque el Señor nos ha mostrado su amor enviando al Señor Jesucristo, pero dejándonos la palabra. ¿Qué sería de nuestra vida sin la palabra? Sin la palabra escrita para meditarla. Entonces, qué importante es mirar de esta manera lo que el Señor nos dice en su palabra. Nos está cuidando, nos está advirtiendo. Pero como iglesia tenemos que ir, al igual que como José, a quien tiene autoridad y amor para cuidar, ¿sí? a mi hermano también. Y son nuestros padres espirituales, amén, nuestros pastores, nuestros líderes, los que están a cargo nuestro, los que están velando por nosotros. Yo pensaba, qué difícil a veces es fácil orar por la gente con la que uno se lleva bien, pero la gente que te hace daño es difícil orar. Y la gente que no se deja amar es más difícil, porque no sabe cómo amarlo. Uno lo quiere amar, uno quiere cubrirlo, quiere bendecirlo, y esquiva, y no deja, y se resiste. Y nuestros pastores, ¿sí? No solamente tienen el oído presto para escucharnos, para velar, para guiarnos, sino que velan por nuestras almas, como dice la palabra. Hay un versículo en Hebreos 13 que lo voy a leer, si lo ponen en la pantalla. Porque esto que hace José no es algo arbitrario. Como dije recién, no está buchoneando, está amando a sus hermanos, está velando por ellos, porque lo vio mal, porque quizá lo vio decaído, porque tiene miedo de que empiece a tomar o sigan tomando malas decisiones y que no reaccionen a tiempo. No sé si lo dije, pero Hebreos 13. Perdón. Esto se ve mucho quizá en la casa bíblica, con los celadores que han estado.
que apriete, ¿no? Cuando uno tiene que ir a contarle algo a los directores, ¿con qué actitud lo hago, no? Porque me molestó lo que hizo el otro, porque realmente siento el deseo de que cambie de actitud, que busque al Señor. Es un trato para todos. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes, es la NBI. Bueno, está hablando de los pastores. Y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. ¿Sí? Tienen bien presente la responsabilidad delante de Dios y han puesto el cuerpo, la mente, el corazón para obedecer al Señor y para amar a la iglesia. Obedeced y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Son seres humanos, ¿sí? Y tenemos que alivianar sus cargas como hijos de Dios y como miembros de la iglesia, alivianar cargas, no ser carga. Todo lo que podamos hacer para bendecir, para sostener y para cubrir, para orar, como lo hacíamos hoy, va a bendecir y va a fortalecer la iglesia. Él informaba a su padre. Dice el verso 3, Israel, que es Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Sí? Había problemas en la familia. Dice el verso 5, cierto día José tuvo un sueño que cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. José había tenido una revelación de parte de Dios. Y fue y se la contó a sus hermanos. Esto hizo que lo odien un poco más. Pues les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto una gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Vaya sueño, ¿no? En estos 3 versículos vamos a ver resumido quizás 3 causas de la división y del problema que había en esta familia. ¿Sí? Nos estamos metiendo en la familia de Jacob. El Señor la dejó para que nosotros aprendamos. Y en pocos versículos vemos que hay un lío tremendo en su familia. Y esto lo podemos mirar adentro de nuestras familias también. Como decía al principio, 3 causas de división muy claras que dice la palabra. La primera es la envidia del corazón de los hermanos de José. La segunda es haber manifestado preferencia a un miembro de la familia. Y la tercera son las muestras de una espiritualidad aparentemente superior, que sabemos que los que conocemos la historia era así literalmente, pero el Señor todavía tenía que trabajar en José también. Entonces vemos 3 causas de división
claras en esta familia. La primera es la principal, la envidia del corazón, el pecado. Es lo que divide, es lo que destruye, lo que el Señor quiere bendecir. Algo que me quedaba de lo que compartía el pastor Salvetti, me quedó muy grabado en la mente, y él nos hablaba acerca del trabajo, pero el principio espiritual es el mismo. A veces el Señor nos da cosas, nos da trabajo o cosas para administrar. Podemos poner también el ejemplo del dinero, pone en nuestras manos dinero, y como no sabemos administrarlo, se pierde ese dinero, y el dinero también es una bendición del Señor. Es algo que pone una más de todas las bendiciones, la prosperidad material. Está la prosperidad en salud, la prosperidad espiritual, pero esta prosperidad material, si no se administra bien, se pierde. Y hay como un punto de fuga, ¿sí?, en el que se escurre la bendición del Señor para nuestras vidas. El Señor viene otra vez, pero como no hay algo preparado para sostener lo que el Señor está derramando, no hay un carácter preparado para sostener la bendición del Señor, eso se pierde. Y pasa reiteradas veces. Es así que vivimos de ser llenos de algo que el Señor derrama. Recibimos una bendición, como no estamos atentos, preparados, como buenos administradores, se pierde. En vez de que el Señor pueda aumentar cada vez más su gracia, su poder, su bendición en nuestra vida, en nuestra familia, lo del Señor va de gloria en gloria. Amén. El Señor quiere bendecir nuestra familia, los que tienen ya hijos, a sus nietos y todas las generaciones. Hay una obra tremenda que el Señor empieza en una familia cuando se rinde a los pies del Señor. Pero tenemos que trabajar en el carácter, en cómo cuidar su presencia y lo que el Señor trae a nuestras vidas. El principio espiritual es el mismo. Había envidia, había pecado. Y, como decía, me causaba un poco de dolor el título de esta porción, porque los hermanos venden a José. Y uno dice, ¿puede haber tanto odio en una familia escogida por Dios? Nos está mostrando la Escritura que sí puede. Porque no es suficiente congregarse solamente y haber creído y haber tenido alguna experiencia, sino que debemos estar profundamente comprometidos en nuestro proceso de santificación y el de nuestra familia. Amén. No podemos solos. Tenemos que mirar a los ojos al que está al lado nuestro. Tenemos que hablar, tenemos que aprender a gestionar también las emociones del otro, enseñar y estar atentos, ser una familia bendecida por Dios requiere de esto, estar comprometidos en mi proceso de santificación y en el de mi hermano. Vale tanto para la congregación como para la familia, el círculo familiar, biológico. Es posible que a veces se generen estos odios, porque primero que a veces no todos han conocido y aceptado al Señor, tienen que convertirse, tienen que conocer sus pecados y arrepentirse, reconocerlo delante del Señor. Y para esto la iglesia siempre está orando, amén, para que los niños, los que van creciendo en la iglesia, nuestros niños, conozcan la presencia del Señor, conozcan al Señor y se acerquen a Él y crezcan espiritualmente en la medida que van creciendo naturalmente.
Y también puede pasar que algunos que sí conocen a Cristo, pero cultivan y alimentan rencores y amarguras en el corazón, llegan a endurecerse y se puede generar este odio. Por eso tenemos que velar que mi hermano, que el que está al lado mío, no se endurezca. Primero, nuestro proceso de santificación y mirar por la necesidad de mi hermano. Los hermanos de José finalmente eran culpables. Y yo pensaba, cuando José iba al padre y le contaba ¿qué hacía Jacob? Porque el relato tiene muchos espacios, ¿sí? ¿Qué hacía Jacob con lo que le contaba José de la mala fama de ellos? Se ponía a orar, a buscar a Dios, buscaba la ocasión para hablar con ellos, para hacerlos volver de su mal camino. La palabra no expresa con claridad, pero sabemos lo que tenemos que hacer o lo que podría haber hecho Jacob. Quizás lo intentó y ya era tarde. O quizás no se arriesgó a confrontarlos. Vale la pena confrontar, sobre todo en situaciones tan complejas como estas. Vale la pena. Porque el daño que se va a hacer esa vida que está procediendo mal es muy grande. Amén, es muy grande. Fue muy grande lo que les pasó a estos hombres. Lo que no sabían los hermanos de José, al estar en contra de su hermano menor, que procedía bien, que le tenían envidia, lo que no sabían es que al sostener una pelea contra su hermano, un rencor, una amargura, al sostenerla contra mi hermano, estaban luchando en realidad contra Dios. No estaban luchando contra la persona. Se estaban rebelando contra Dios. Y hay muchos tipos de familia, ¿no? Creo que es el blanco número 1 atacado por el enemigo. Destruir la familia desde muchos flancos. Pero el Señor, por el contrario, y la iglesia vela, porque el Señor quiere bendecir las familias, quiere seguir fortaleciendo ese círculo familiar. Porque el enemigo sabe que hay mucha bendición en una familia que funciona, ¿sí?, con la bendición del Señor, que funciona correctamente. Es tremendo lo que el Señor puede hacer desde una familia que se somete verdaderamente al Señor. Romanos 8, versículo 5. Voy a leer la NBI porque me gusta cómo expresa esta porción. Dice versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. Algo que hacían los hermanos de José era juntarse para maquinar en contra de él y procuraban matarle. O sea, es
es algo tremendo lo que puede generar, darle lugar a la naturaleza pecaminosa. Pero la palabra dice que solamente con pensar mal en contra de mi hermano ya es pecado. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pero no se somete, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la mentalidad de la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Señor nos ha dado esta capacidad con su Espíritu Santo de vivir conforme a una nueva naturaleza, no a la naturaleza pecaminosa, no con esta mentalidad, sino fijando la mente en los deseos del Espíritu. Amén. Y poder impartir vida y paz. Y esto es lo que el Señor quiere para cada una de nuestras familias. La segunda causa de división que encontramos acá, en esta porción, es la que aparece en el versículo 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. ¿Sí? Y esta preferencia que tenía Jacob era nada más y nada menos que replicar un pecado de sus padres, porque los padres, en Génesis 25:8 dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. A medida que van pasando los años, uno va creciendo y se va dando cuenta de que los padres no son perfectos, ¿no? Cuando somos chicos ya nos creemos que papá y mamá son Superman y Superwoman. Vamos creciendo y vamos empezando a ver sus defectos, ¿sí? Y como nosotros también todos tenemos defectos y tenemos virtudes. Y es bueno aprender a mirar estas cosas, no a juzgar ni a condenar a nuestros padres, sino a ponernos delante del Señor y retener todo lo bueno que nos han enseñado y desechar lo que no, porque el día de mañana, si Dios quiere, vuelve con el tema de los hijos, también nos va a pasar lo mismo, ¿no? Y un consejo que nos daba el pastor Daniel en una clase de discipulado era que al corregir a otro, lo hagamos de la misma manera que nos gustaría que lo hagan con nosotros, ¿sí? Porque nos amamos tanto que lo haríamos con dulzura. De la misma manera, ¿no? Poder hablar con nuestros padres. Ahora me estoy refiriendo a los padres biológicos, pero qué bueno, ¿no? Es no condenar, sino poder ver y poder aprender, ¿sí? Y no replicar cosas como lo que hacía Jacob. Estaba replicando algo que habían hecho sus padres, que había generado división con su hermano. Y él estaba haciendo lo mismo. Está bien que tenía motivos porque José se portaba bien. Es más fácil, ¿no? Amar a alguien que te trae
buenas notas, que se porta bien, que te ayuda en la casa, ¿no? Que está pendiente de su padre o de su madre también, sabe que a veces están cansados, ¿no? Todo esto tenemos que llevarlo bien a lo concreto porque era una familia y él hacía preferencia y se entendía por qué. Era fácil de amar, José. El problema es que él insistía y marcaba esa diferencia al hacerle la túnica de colores. Y ahí es donde quizás no está bueno hacer una diferencia tan marcada como la que estaba haciendo Jacob. A veces ciertos integrantes de la familia, y esto no voy solo de los padres a los hijos, sino entre hermanos, ¿sí? A veces un integrante de la familia necesita más atención, más cuidado que otro, en diferentes momentos. Pero qué importante ser ese adulto responsable delante de Dios, velando por las necesidades del otro, sabiendo mirar que si hay algo que le está haciendo daño a uno, poder suplir esa necesidad, poder estar atento. Esto solo se hace mirándolo a los ojos, conversando, teniendo ese contacto humano. A partir de este relato podemos estimar el peligro de manifestar preferencia por un miembro de la familia por encima de otro. Todos merecen la misma atención, el mismo cuidado y la misma comprensión. Amén. Qué importante tener este corazón amplio y bondadoso para poder atender a las diferentes necesidades. Santiago 2:1, vamos a leer solamente este pasaje, porque el antiguo pacto o el Antiguo Testamento se aclara con el Nuevo de una manera muy práctica. Hermanos míos, la fe que tienes en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Amén. Y el tercer punto que quería resaltar es la muestra de espiritualidad superior de José. Habíamos destacado esta buena acción de José de ir a contarle a la persona que podía hacer algo, la persona de autoridad, y no que estuvo chismeando, digamos, por lo que estaban haciendo los hermanos, o chusmeando, perdón, sino que fue a hablar con quien tenía que hablar. Pero en este caso, José, un jovencito tan temeroso de Dios, no dejaba de ser joven. Y como joven, no tenemos experiencia, necesitamos todavía ese proceso de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos todavía ese proceso. Siempre lo vamos a necesitar, pero cuando somos más jóvenes, estoy como Miguel Ángel, se pone como Miguel, ahí está, así no le gusta. Tenemos que reconocer que necesitamos esa guía, que por ahí las decisiones que pensamos que nos las sabemos todas, que sabemos que tenemos la fuerza, la energía, las ganas, la inteligencia para hacer algo, igual tenemos que reconocer que somos jóvenes y la palabra habla de los jóvenes como que pueden ser sabios en tanto y en cuanto se aferren a la palabra, tomen consejo. Amén. Dice que cierto día José tuvo un sueño y tuvo ganas de contarlo, ¿sí? Y contárselo a las personas que ya lo aborrecían.
y eso hizo que se multiplique ese odio, ¿sí? Si tuvo una revelación, ¿por qué José no fue a contárselo al padre como venía haciéndolo? Porque quizás se le salió el ego, las ganas de contar lo que había, la experiencia que había tenido. Es una tentación que no supo manejar y llevó el daño, incrementó el odio. Cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Qué bueno llegar a ser, por la palabra, llegar a tomar estos consejos y no aumentar el odio, no echar más leña al fuego. Cuando vemos, no llevar el daño de algo que estamos viendo que se está prendiendo fuego, igual nos metemos. ¿Sí? Qué bueno es tomar consejo. Y poder conducirnos con sabiduría. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Si quieren pasar los músicos, ya voy terminando. El que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. Tenemos que proceder con humildad. Tenemos que buscar al Señor y si tenemos una palabra, algo específico, manejarlo con sabiduría, hablar con quien tenemos que hablar, ir a los que tienen autoridad y los que nos pueden decir es de Dios o no es de Dios y nos pueden guiar con mucha sabiduría. Proverbios capítulo 10. También nos da un consejo respecto a los hijos y los padres, porque el Señor está muy interesado en que sepamos cómo conducirnos en nuestra familia y en la iglesia. Y esta contención que había en estos hombres nos puede enseñar a subsanar muchas cosas que traen dolor a la iglesia, traen dolor al cuerpo de Cristo. El hijo sabio alegra al padre. Amén. El Señor quiere seguir añadiendo bendición tras bendición a nuestras familias, a la iglesia. Amén. Generación tras generación. Al igual que a Jacob, no le bastó un encuentro, una experiencia poderosa con el Señor, sino que tenía que seguir buscando, tenía que seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Tenía que saber transmitir todo eso a sus hijos, por los propósitos que tenía Dios para su familia. No alcanzaba un momento
Y yo miraba esta historia y contemplaba los espacios que quedaban entre los versículos. Y qué diferente hubiese sido la historia si bien el Señor tenía un propósito con José para preservación. Eso no justifica los pecados del pueblo, de los hermanos de José, los errores que cometió Jacob y los que cometió José también. Qué bueno es poder ponernos delante del Señor y pensar con qué actor de estos me siento más identificado, quizá con varios, pero el Señor quiere bendecir profundamente a la familia para que sea un núcleo de bendición, donde el Señor pueda impartir su gracia y su poder, quizá al resto de la familia, quizá a otros conocidos, pero no podemos a veces crecer en gracia si hay fugas de bendición en nuestro hogar. Amén. Señor, te ruego que tu palabra, Señor, pueda alumbrar cada uno de nuestros corazones y podamos, Señor, sincerarnos delante de tu presencia para que estas causas, Señor, que nos muestras tan claramente no sean, Señor, en nuestra familia causas de división, de contención. Señor, que si, como los hermanos de José, Señor, nos encontramos luchando contra ti, renunciar a ello. Señor, si como José estamos, Señor, creyéndonos algo que no somos, Señor, queremos humillar nuestro corazón, Señor, y como Jacob, poder aprender de las lecciones, pero poder seguir buscando tu gracia y tu poder, Señor, para que tú puedas sanar, Señor, los corazones. Danos esa claridad, Señor, danos esa forma de mirar con amor, Señor, al que está al lado nuestro, de velar por sus necesidades, Señor, de no ignorar, de no criticar, sino de guardar, Señor, el vínculo de la paz que nos has dado, Señor. Esta unidad en el Espíritu que tenemos, Señor, queremos guardarla en el vínculo de la paz, Señor. Ser de aquellos que sostienen, que suman, Señor, que ayudan, Señor, a que la iglesia sane, a que nuestra familia sane por completo, Señor. Y que tú puedas seguir derramando bendición, subsanando todos, quizá pecados pasados, errores presentes, Señor. Creemos, Señor, que tu bendición quiere sobreabundar en cada uno de nosotros, Señor. Pero nos disponemos, Señor, y nos comprometemos profundamente, Señor, en nuestro proceso de santificación y el de mi hermano, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya.